Carlos Miñana, soy profesor en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo formación en pregrado y en maestría en educación y doctorado en antropología. Modelo pedagógico me parece que es un concepto muy complejo y que tiene muy poca aplicabilidad en el sector público. Realmente se utiliza el concepto de modelo pedagógico para muchas cosas, para enfoques, para experiencias, etcétera. Pero el modelo para mí es algo muy articulado, muy bien pensado, digamos como casi que muy cerrado, o sea, sí sea un modelo abierto, pero digamos como muy configurado. Para mí un modelo sería, por ejemplo, el método lancasteriano del siglo XVIII, ¿sí? Pero modelos pedagógicos actualmente en la práctica realmente yo creo que no existen, salvo en algunos colegios privados, ni siquiera en universidades. Tal vez aparece en programas específicos, qué sé yo, el modelo pedagógico de la Juilliard, una escuela de música en Estados Unidos, pues tiene una cuestión muy cerrada, tiene todos sus manuales, uno sabe qué va a haber en cada curso, pero digamos eso es insólito y muy poco aplicable por el tema de la libertad de cátedra, por la gran diversidad de disciplinas. O sea, pensar un modelo pedagógico para la Universidad Nacional me parece que es absolutamente impensable. Ni siquiera dentro de un departamento, por ejemplo en el caso mío de antropología, lo veo muy difícil que se promueva un modelo pedagógico, porque la antropología tiene las líneas de arqueología, las líneas de antropología social, las líneas de antropología biológica, con métodos diferentes, con ritmos diferentes. Entonces pretender impulsar un modelo me parece muy difícil. Por otro lado, cuando uno habla de un modelo, también lo asocia a una forma de enseñanza, a un estilo de docencia. Y eso también me parece muy complicado en la Universidad Nacional y en general en la educación superior, por el mismo tema de la libertad de cátedra. Por ejemplo, la evaluación que nos hacen ahora a los profesores es una evaluación que tiene implícito, digamos, una especie de modelo docente, ¿sí? Pero a mí me gusta la propuesta que hay ahí, pero entiendo que es muy restrictiva. Por ejemplo, un profesor como el profesor Páramo, que ha sido rector de esta universidad, que en sus clases los estudiantes no cabían, se sentaban en el suelo, el pasillo lleno de estudiantes, porque es un gran orador, es un encantador de serpientes. Pues yo estoy seguro que si evaluáramos la docencia de este profesor con lo que formato que estamos evaluando ahora, él se rajaría en casi todo, ¿sí? Porque pues no cumple ninguno de esos requisitos. A mí me parece que lo bonito de la universidad es que hay diversidad. Desde que uno sea responsable, sea serio en lo que hace, habrá unos que se centrarán más en el trabajo del estudiante, otros que tienen unas capacidades de oratoria muy grandes para grandes auditorios, etc. Yo pienso que eso da la riqueza de lo que es la universidad, gente que es muy bueno trabajando docencia desde el laboratorio, ¿sí? Lo importante es, para mí, lo que deberíamos impulsar aquí en la Nacional es un ejercicio más reflexivo sobre nuestras prácticas pedagógicas. Es decir, que seamos más autocríticos, que trabajemos sobre lo que hacemos, que reflexionemos, que analicemos lo que hacemos y que tratemos de mejorarlo. No, el eclecticismo sin criterio me parece que no tiene tampoco ningún sentido. O sea, cuando digo que no puede haber un modelo pedagógico, tampoco estoy diciendo que todo vale, ¿sí? La propuesta mía apunta es precisamente a que generemos una dinámica permanente de reflexión sobre lo que estamos haciendo como docentes, ¿sí? Y que seamos muy autocríticos respecto a eso y que hagamos una crítica entre pares. Lo que pasa es que generar una tradición en ese sentido aquí no la tenemos y se supone que uno es un pequeño reyesito en su clase y nadie se puede meter en su clase, entonces uno siempre es el que sabe más de todo, ¿sí? Pero me parece que todos tenemos algo que aprender de los demás y aprenderíamos mucho si además reflexionamos autocríticamente, si analizamos, por ejemplo, lo que nos dicen los estudiantes en las evaluaciones, etcétera. Estemos o no estemos de acuerdo, no estamos diciendo que lo que diga la evaluación es lo que tenemos que hacer, porque toda evaluación obviamente es sesgada, pero sí necesitamos una dosis mucho más fuerte de reflexividad y de autocrítica sobre lo que hacemos. Quisiera contar
pues podría contar varias de las cosas que yo hago, pero me parece que no es adecuado. Eh, entonces voy a hablar de una experiencia de la Facultad de Ciencias Humanas, en la cual han participado muchos docentes, monitores, etcétera, y hay varios cursos. Nosotros no hemos analizado suficientemente la actual problemática que tienen los estudiantes que ingresan a la universidad. Nosotros seguimos creyendo que el problema está en la educación básica y media y que aquí debemos recibir a la gente muy bien preparada y nosotros simplemente hacer nuestra labor, pero que no debemos hacer ningún tipo de labor remedial ni de enseñar habilidades académicas básicas, etc. Entonces nosotros hicimos un estudio bastante serio sobre cómo llegaban los estudiantes, sobre qué les estábamos ofreciendo en la facultad y generamos un par de cursos que desafortunadamente no se apuntaron sino 2 o 3 departamentos de la facultad, pero lo estamos haciendo en forma cooperativa con 2 o 3 departamentos. En realidad no es ninguna innovación rara porque es lo mismo que hacen, una docencia que se hace mucho en los Estados Unidos. Son unos cursos que tienen 2 componentes. Un componente, digamos, que tiene que ver con conferencias magistrales de profesores muy reconocidos. Digamos que eso sería, estos cursos son para primer semestre, es la manera como recibimos a los estudiantes que ingresan a las carreras, algunas carreras de pregrado. Entonces tenemos, para contrarrestar esa tendencia que hay actualmente de que los buenos profesores se van al posgrado y colocamos a monitores en pregrado, nosotros escogemos a los mejores profesores para que dicten en primer semestre una serie de charlas magistrales en torno a unos temas claves dependiendo del curso y tenemos 2 horas que es una charla magistral en torno a una lectura, lo que sea, y 2 horas que es trabajo en pequeños grupos. Entonces estas charlas magistrales se hacen en grandes auditorios, unos 300 estudiantes, pero luego se trabajan en grupos de unos 15 estudiantes y en ese trabajo en grupos pequeños lo que hacemos es desarrollar toda una serie de habilidades académicas claves, no en abstracto, no son cursos de aprender a leer y escribir o de citar, sino que se relacionan con la charla que se vio en la sesión masiva. De modo que el estudiante no se siente que está haciendo un curso remedial, sino que está tomando el curso, pero que lo está haciendo de una manera tutorial, donde en un grupo pequeño el estudiante primíparo puede tener digamos, un debate argumentado, algo que es imposible en un curso de primer semestre. Normalmente nuestros cursos de primer semestre son de 50 a 60 estudiantes, o sea, yo ahí primíparo, ¿cómo levanto la mano para preguntar algo? O sea, eso es imposible. En cambio, en estos grupos de 15 estudiantes sí se exige de alguna manera que todo el mundo participe en un debate argumentado. En segundo lugar, se estimula el tema de la escritura. Distintos tipos de escritura, resúmenes, ensayos, etcétera. Y esta escritura recibe una retroalimentación inmediata por el monitor, que es normalmente un estudiante de maestría o un profesor de cátedra, pero que está articulado con la labor del profesor del curso masivo, ¿sí? De modo que este profesor, el estudiante, en un salón grande nunca va a recibir una retroalimentación. Yo he escuchado montones de veces que los profesores recogen los trabajos y en el último día del semestre los entregan corregidos, pero ¿ya para qué? En cambio, aquí este muchacho de primer semestre o esta niña de primer semestre está recibiendo una retroalimentación permanente, semana a semana, sobre lo que escribe, sobre su comprensión de la lectura, sobre el tema específico que están trabajando. Entonces, esta experiencia me ha parecido muy positiva, aunque tiene muchos detractores. Por ejemplo, hubo departamentos donde propusimos esto, porque fuimos un equipo de profesores los que lo propusimos. Hubo profesores que nos dijeron, esto es una flagrante violación a la libertad de cátedra. ¿Quién me tiene que venir a decir a mí qué tengo que enseñar? O sea, de ese estilo. Entonces, bueno, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Entonces, departamentos enteros diciéndole a uno eso, ¿sí? Entonces, es complicado, es complicado. También hemos tenido muchas dificultades administrativas porque hay departamentos que no valoran tanto como otros estos cursos, entonces no colocan buenos profesores en estos cursos, hay descoordinación, no se preparan con suficiente tiempo, pero cuando ha habido responsabilidad y compromiso de los departamentos con estos cursos han salido muy bien.